Hoy les quiero enseñar uno de los lugares más turísticos de Tenerife. Y con la montaña más alta de España a nuestra espalda, que además está nevada. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Estamos aquí al inicio de Puerto de la Cruz y lo primero que hicimos fue llegar a este mirador para coger estas vistas. Pero fíjense en el Teide cómo está nevado. Esto está previsto hacer un vídeo sobre esta que es la montaña más alta de España. Miren qué jardín más bonito y muy bien cuidado. Voy a acercarme aquí al mirador para ver las vistas desde esta zona. ¡Wow! ¡Wow! Y ¡wow! Miren estas vistas. ¡Qué preciosidad! De Puerto de la Cruz. Y esta es una de las entradas de Puerto de la Cruz, una de las más conocidas. Este túnel súper divertido con estas ventanitas que se ve el mar. Miren qué bonito por el túnel que ahora mismo acabamos de pasar. Qué belleza. Y ahí adelante lo que tenemos es el lago Martiani. Junto a la playa tienen aquí un supermercado por si quieren comprar algo de tomar, algo de comer, pues allí les sale muy económico. También, como esto es un sitio muy turístico, pues hay muchas tiendas de diferentes marcas donde se pueden comprar, bueno, todo tipo de cosas, incluyendo joyas, ropa, relojes, bueno, joyas en general, perfumes. Vamos caminando hacia los lagos Martianes, que quedan hacia allá. Como ven, está, bueno, ya es de día, pero aún no ha salido el sol, o sea que es muy tempranito. Las tiendas están cerradas y vamos a seguir disfrutando de este paseo que lo tenemos solo para nosotros. Miren las piscinas. ¡Qué delicia! Invita a entrar sí o sí. Miren, la fuente está funcionando hoy. He venido varias veces, pero nunca la había visto. Está hermosa. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué diferencia! Venir temprano. Casi no hay nadie. Dentro de un ratito, todas las terrazas se llenan, el paseo lleno de personas. Y bueno, y a disfrutar. Muchas personas vienen aquí a disfrutar. Miren esta parte del paseo. Es muy hermosa. Esa obra de arte suele dar vuelta con el aire. Se van impulsando los conitos y gira. Estamos caminando por el paseo. Voy a acercarme allí. A ver, para que mostrarles el precio de lo que pueden consumir. Como esto es un área que es bastante turística, por supuesto aquí los precios no tienen que ver mucho con la zona residencial donde vivimos los residentes comunes de a pie, pero que sepan que aquí pueden encontrar esto con estas vistas espectaculares que también de alguna forma se paga. Si quieres venir a pasarte el día aquí, su precio es de 5,50 €, incluye la hamaca. Si eres residente, si tienes un descuento de 3 €. Bueno, esto es todo lo que te ofrece, pasarte el día aquí, ¡qué maravilla! También pueden hospedarse en uno de estos hoteles. Este, por ejemplo, es 4 estrellas, tiene vistas al mar. Miren allá al fondo, fíjense si este paseo es espectacular y hermoso, que miren al fondo se ve el Teide. Está nevando, estamos en el mes de enero y bueno, ha nevado un poco y vean, está ya la montañita blanca, súper hermosa.
Ya se están acondicionando las terracitas para recibir todas las personas que vienen a pasarse el día aquí. Miren qué hermoso, todavía hasta aquí hay piscinas. Y bueno, allí sí hay un área donde te puedes bañar en el mar. Luego allá al fondo hay un parking que es gratuito. Ahora se los voy a mostrar porque vamos a ir caminando hasta allá para que puedas ahorrar en tu parking, no tengas que pagarlo. Miren, como les dije, habitaciones con vista al mar. Qué privilegio desayunar ahí con las vistas que les acabo de mostrar. Si no quieren venir hasta aquí en coche, que sepan que tienen servicio de guaguas, que hasta aquí llegan. Allí detrás tenemos una. Siempre cuando tengan dudas, nosotros también lo hacemos porque no lo sabemos todo. Lo ideal es preguntarle a los residentes qué guagua nos lleva, hasta dónde llega, al chofer también, que todos son muy amables. Los servicios de guagua suelen ser muy buenos, pasan con regularidad. Nada es perfecto, todo es mejorable, eso lo sabemos, pero aquí en las islas realmente funcionan muy bien, al menos mi apreciación personal. Yo conduzco, ando en coche, pero también utilizo las guaguas de vez en cuando y me parecen buenas cuando voy a otros sitios que utilizo las guaguas. Siempre me quedo con un disconfort y aquí no lo tengo. A veces me ha tocado esperar un poquito más, un poquito menos, pero bien, la verdad que bien, la sensación es grata. Miren esta ermita junto al mar, qué hermosa. Voy a verla, voy a entrar para verla de cerca. Aquí la tenemos de frente, aún está cerrada. Está en pleno paseo y junto al mar. Miren qué hermoso este paseo. En la tarde aquí no se puede casi caminar porque está lleno, petado de personas. Pero miren estas vistas, cómo no va a estar lleno de personas que vienen aquí a disfrutar. Entre los visitantes, los residentes. Por todo este paseo pueden degustar heladito, comida típica canaria, comida del mar. Decirles, recordarles que en Canarias no solo se come papas arrugadas con mojo, que hay muchos otros platos típicos de la zona. Si quieren verlos, los tenemos en nuestro canal de YouTube, Viajando con Tanda. Y allí viene Carlos haciendo ejercicio, aprovechando y corriendo. Bueno, es que él estaba aparcando mientras yo iba haciendo las tomas. Miren qué paisajes. Por este paseo pueden comer pescadito, se come delicioso. Si vienes aquí por la tarde cuando están funcionando los restaurantes, aquí hay un olor exquisito. Decirles, chicos, para muchas personas que nos preguntan, en Canarias no solo se come papas arrugadas con mojo, hay muchos otros platos típicos. En nuestro canal tienes muchísimos videos donde te muestro platos típicos de Canarias para cuando vengas los pidas, los degustes y bueno, pues descubras la gastronomía local. Aprovecho esta información para pedirte que si no te has suscrito, por favor que lo hagas. Es gratis y así nos apoyas para seguir creciendo y llevar este vídeo a muchas más personas. Hay una cosa importante, todo esto de tomar video hay que organizarlo muy bien. Pues yo le dije a Giselle, la dejé en la misma esquina de los Lagos Martiani, que fuera grabando y yo encontré aparcamiento cerca de 4 kilómetros, pero ya recorremos todo este paseo y ya después nos montamos el coche y seguimos grabando contenido. Miren estas vistas, wow, qué belleza. Y las terrazas ya están abiertas. Esta bajada para ir al restaurante rústico, pero miren con qué vistas más hermosas. Uno de los vicios míos es meterme por cualquiera de las callejuelas, porque esto sí es turístico, pero por completo. Y tiene mucha vida. De noche es muy vivo. Mira aquí los 3 Reyes Magos. Claro, es de día, ahora están iluminados. Y miren estas vistas desde este mirador.
Qué bonito todo. Por aquí hay un cruce, pero lo siento, voy por aquí. Hay una zona comercial. Una calle peatonal a donde llega a un gran parque. Temprano, pero es muy bonito caminar por todos estos lugares. Ahora vamos a ver esa iglesia y ese parque. ¡Qué belleza! La family viene un poquito más atrás. Bueno, entremos a la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Miren el Belén, qué belleza. Nacimiento del niño Jesús. Muy bonita. Bueno, aquí están dándole mantenimiento con las desbrozadoras. Pero miren este parque. Qué cuidado. Miren este cisne. Y miren la iglesia desde esta vista. Venir aquí y no quedarte mirando un rato los famosos balcones canarios es como desperdiciar la visita. Miren estos balcones canarios. Hay para escoger. Otra callejuela muy bonita. Las 9 y algunas tiendas están abriendo. Miren este jardín. Doctor Víctor Pérez. Qué belleza. Que tengo que entrar porque me fascina este tema de las flores. Planta. Otra tienda más de las que le gusta a Giselle. Estamos hablando de un pequeño centro comercial con panes. Miren las tartas. Qué bonito. Qué bonito. Voy a entrar por aquí para mirar las vistas desde un balconcito. Todo al detalle. Un pequeño Belén ahí abajo. Y los balcones canarios siempre haciendo presencia. Aquí afuera también bocadillos. A 3.50 el bocadillo pan finlandés. El pan finlandés con queso 3.50. Y así. Miren la heladería esta. Qué bonita. Qué decoración. Sus terrazas.
Este es el parque que les decía que les iba a enseñar. Parque Caravén, que es un desierto, pero ahorita esto se pone a tope. Miren esa gran fuente. Noche les puedo garantizar que se pone a tope. No cabe una persona más. La casita de regalo ahora no luce porque es de día, no está alumbrada con sus LED, pero eso debe ser una belleza. Voy a buscar el litoral para seguir mirando todos los paisajes estos que están al lado del mar. Seguimos caminando, mirando cosas hermosas. Ahí vemos los 3 camellos. Aquí por donde salen los botes. Recuerden, al inicio del vídeo le dije de que era uno de los lugares más turísticos de Tenerife. Día de pescadores. Miren qué bonito tienen decorado. Qué bonito, la maqueta de todos los barcos. Barcos al detalle. Miren qué bonito esto. Vamos a ver las vistas desde aquí arriba. Está haciendo un buen día. Miren desde aquí como se ve Lago Martiani, aquella fuente. Qué belleza. Parque de atracciones de estos que se mueven por toda la isla. Vamos a pasar por debajo de los camellos. Me imagino que en este momento estén tranquilos, no quieran hacer ninguna gracia. No, porque el amigo me llamó. Bueno, ya las terrazas empiezan a llenarse, por donde quiera hay una terraza y un ambiente muy familiar, muy bonito todo. Miren el paseo este, qué bonito también. Este es el aparcamiento que le habló Giselle, un aparcamiento gratis.
Miren qué hermosa la playa, hay oleaje, un poco de oleaje, pero está hermosa. Ahora nos dirigimos hacia Loro Parque, pero eso ya te lo mostraremos en el próximo vídeo. Y esta es la parroquia de Santa Rita, pueden venir a visitarla, está junto al Loro Parque. Tren turístico es otra opción para poder conocer toda esta zona, incluso el Loro Park, porque te lleva hasta el Loro Park. Espero te haya gustado y que te sirva de algo todo lo que te hemos informado y nos vemos en la próxima aventura.